Buenos días, tardes o noches, gente. Bienvenidos a un video de arte. El otro día dejé este tweet en el que indicaba que iba a dibujar los OCs de los mutuals que tengo, poniendo cada uno un OC por persona o dos si es que no se podían decidir, eligiendo yo solo uno. Empecemos. Rose. Este personaje, pese a que no sé mucho de él, me gusta bastante, sobre todo esta imagen. Con el dibujo de Rose tenía la mano muy fría, ya que era mi primera vez dibujando en todo el día, lo que hizo que a pesar de ser un dibujo bastante simple dentro de lo que cabe, fue el que más me tardé, con más de una hora. Fuera de eso disfruté mucho hacer la ropa y el coloreado. Sobre todo me gustaba mucho el concepto de los pantalones tan holgados junto a no sé, traje. No sé cómo se dice ese tipo de ropa. Tachi. Con el dibujo de Tachi me costó un poco, ya que al manejar un diseño tan relativamente simple, quería hacer algo más especial, poses de cuerpo completo o con algún tipo de perspectiva, y me olvidé de ponerle los guantes. Tipo, la mano está completamente... bueno, da igual. Pero fuera de eso, cuando terminé, aún así sentí que había quedado demasiado simple. Entonces al final decidí agregarle algún tipo de headshot a la derecha para compensar o algo así. Diego. Con el diseño de su OC Ethan yo estaba encantado, porque en general me gusta bastante cuando los personajes no tienen pupilas. Bueno, ni iris ni nada de eso, cuando es un ojo completamente en blanco. Es algo que a pesar de que es terriblemente simple, me encanta, por algún motivo. Pero un problema que tuve es que, siendo honesto, al momento de dibujarlo, quería dibujarlo en una pose en la que de alguna forma estuviera mirando hacia la derecha. El problema aquí era que es la imagen que ven a la izquierda, dentro de todas las referencias que tenía a mano, en ninguna de ellas el personaje estaba mirando hacia la derecha, en todas estaba mirando hacia la izquierda, y eso me complicaba un poco. Pero fuera de eso, intenté arreglármelas y disfruté mucho coloreándolo con tonos tirando a cálidos.
Para terminar con el dibujo, le agregué estas pequeñas flores amarillas que están dentro de la referencia de arriba a la izquierda, porque me había gustado el concepto. Y a pesar de que quizás no las agregué pegadas al personaje, quería que fueran un pequeño detalle. Luos. Con la pequeña ilustración del personaje de Luos fue bastante como fue el proceso de diseñar el personaje de Tachi, ya que dentro de lo que cabe, o al menos en lo que viene a ser su ropa, no es un diseño extremadamente complejo, es un diseño bastante simple y sólido. Entonces, nuevamente, estaba buscando la forma de encontrar poses más dinámicas, poses más interesantes, para que el dibujo resalte más que simplemente ser un tipo parado con la lanza en mano o lo que sea. Lo que hizo que me pusiera a jugar con diferentes poses hasta que encontré una que me convencía bastante. Pequeño agregado, también este fue creo que el segundo dibujo que más me tardé en hacer. Este es el resultado final. Kider. Loli, el personaje de Kider. Para el diseño de este personaje quise buscar una pose con la que me sintiera cómodo y solo inspirarme por la referencia y dejarme llevar. Agregando algo de movimiento en el pelo, que se viera de cierta forma un poco más interesante. Disfruté mucho de hacer facciones como su cara alargada o el peinado que tiene, relajarme un rato y disfrutar del proceso, ya que era la ilustración final. Y luego lo coloreé en escala de grises, le di un poco de luz, algo de sombra. Con esto queda el resultado final. Quiero agradecerle a todos los que hayan llegado hasta este punto del video. Les recomiendo seguirme en Twitter, que es donde muy probablemente habrá eventos o dinámicas de este estilo, y ya en un futuro para suscriptores. ¿Por qué este video no fue directamente para suscriptores desde un primer momento? Bueno, en primer lugar, porque aún no tengo. Este video es para conseguir una cierta cantidad de comunidad que quizás quiera participar en dinámicas o eventos como este. Era más un video de testeo en el que también quería aprovechar para dedicarle alguna que otra ilustración a mis mutuals que llevan apoyándome ya varios meses o incluso años. Para mis mutuals les pido mil disculpas porque quizás alguno de ustedes habría esperado que fueran ilustraciones completas y detalladas, pero por mi proceso de dibujo tan lento no podía darme ese lujo, aunque fueran tan solo 5
personajes. Además de que este es mi primer video de arte y no quería romperme tanto la cabeza haciéndolo. Todas las veces que se me iba crasheando Procreate por estar dibujando y capturando pantalla al mismo tiempo. Sin más, muchas gracias por ver. Chau chau.